personajes vulgares y cotidianos en una situación límite, con un peligro de vida o de muerte, pero yo creo que el que sea la guerra de Corea le trae un poco... Tampoco es una película antibelicista, o sea... No, pero no es una película de propaganda. No es de propaganda, pero tampoco es antibelicista. No es triunfalista. O sea, coloca objetivamente unas personas en una situación dramática y los analiza cómo están ahí, ¿no? Yo creo que sí es antibelicista. Yo ahí discrepo con Antonio. Y yo creo que es antibelicista porque... Ligeramente. Se mueren 15 hombres, digamos, de la patrulla para conseguir la colina 465, que es un punto estratégico y que es el peñasco inútil. A mí me parece que la vida de un hombre vale mucho más que todas las colinas del mundo, ¿no? Pero y digamos, no solo es existencialista, es que es surrealista, porque esa extraña letanía, Recodo 2 llamando a Sonrisa 6, que eso de Sonrisa 6, que no responde, a mí me parece que es verdaderamente terrible. Pero yo creo que eso está en el clima de la época. Eso es el teatro de Beckett en ese momento y el teatro de Ionesco, es decir, el pesimismo existencial, las consecuencias de Albert Camus. Es decir, estamos en la época de lo que en Europa era el existencialismo con enorme influencia en Estados Unidos y donde surge Sastre, y donde por supuesto está la huella de Roberto Olbrecht, está todo eso. Y tienes toda la razón, evidentemente no es una película de propaganda, está en las antípodas. Pero yo con eso quiero decir que no es una película decididamente de propaganda antibélica, sino de que, mire usted, en este momento de la humanidad el pesimismo es terrible. Y pudiera ser eso en una guerra o pudiera ser en cualquier otra situación, que evidentemente viene bien además que sea la guerra, ¿no? Con eso creo que tiene razón, pero lo que intentaba decir, probablemente me he mostrado poco afortunado a la hora de expresar el argumento, es que no es la clásica película antibelicista de propaganda, es decir, con tesis expuestas, etcétera, que desborda yo creo que el marco del antibelicismo para establecer todo un teatro general y generacional en ese momento de una situación en la que se mira la existencia del ser humano sobre la Tierra al borde en ese momento de una extinción nuclear. No olvidemos que era la gran amenaza en ese momento y en un momento de conflagración de Guerra Fría terrible en todos los aspectos, porque no olvidemos que prácticamente casi 4 o 5 años después, con la crisis de los misiles de Cuba, casi todo el mundo pensó que podía acabarse el mundo en ese momento, ¿no? Kennedy llevó a su familia al refugio nuclear de la Casa Blanca en los famosos días de mayo. Es una premonición de la guerra de Vietnam. La película, eso es lo que está claro, que y la locura de lo que supuso Vietnam, la fatalidad y lo terrible que fue. Y las películas de Fuller sobre la guerra de Corea está igual, absolutamente igual. Y hay ahí la fe ciega en el mando, cuando los hombres en el asalto final, un momento en el que yo creo que la película es el último momento desde mi punto de vista que pierde un poco de tensión y de ritmo ahí en la preparación del asalto final, cuando le dicen usted va a encontrar una solución, cuando Ryan ha tenido una crisis de conciencia de mando y está absolutamente agotado, ya no sabe nada, porque sabe progresivamente, como tú dices, que el esfuerzo no significa nada. Bueno, hay una alusión a que llega el 7º de caballería, llegan los suyos ahí, pero realmente, como tú muy bien dices, es un viaje hacia la nada. Pero eso, Eduardo, es importante. Yo creo que para quitarle ese tono absolutamente demoledor que hubiera sido el final, el hecho de que de repente hablan de que ya llegan los americanos a resolver el problema, vamos, que tampoco se les ve. No se les ve, pero se dice, le da un tono, sin ser triunfalista, evidentemente, que la película no es, pero le da un tono un poco de corregir un poco el final tan pesimista que es el hecho de que por lo menos esos 2 personajes, esos 3 personajes se van a salvar porque ya llega el 7º de caballería. Por lo menos no se le ha visto, claro. Yo, digamos, la negativa del Estado Mayor a coadyuvar a la película, incluso con la asesoría, a mí me parece claro que es una película que al Pentágono no le gustó nada. Que en aquellos años la película que no era probelicista y triunfalista ya no les gustaba. A mí no quiere decir las antibelicistas. Aún digamos, con que el final esté dulcificado, que es evidente que está dulcificado, a mí me parece que es una película terrible. Entonces, por ejemplo, una cosa que decía Antonio Jiménez Rico, cuando se echa agua en la cabeza, es para despertarse. No sé si me explico. De la pesadilla. Siempre tratan de despertarse, siempre tratan de engañarse a sí mismo. Esto no es verdad. Es que eso de despertar, hay una cosa curiosa. ¿Y dónde estamos, sobre todo? Yo espero que no sea de la copia. Las noches y los días no quedan claros en la película. No, solo hay se habla mucho del día. La novela original se llama Día sin fin. Sí, es que Día sin fin. Y la película es un día sin fin. Es un día sin fin. Porque hay momentos además en que hablan no va a amanecer y al final Montana dice, Montana dice,
sí que lo veremos. No, y hay un encadenado que sugiere que amanece. En cambio, pero las noches no son evidentes. Pero está muy presente el sol y los rayos del sol. Las noches no, hablan de que están viviendo. La naturaleza que no sabe que hay guerra. Es que yo creo que el asalto final se desarrolla de madrugada de noche. Lo que pasa es que también, reconozcámoslo, está rodado con noche americana, con lo cual noche americana y blanco y negro y televisor, pues la verdad es que... pero es una noche americana, muy poco noche americana, y yo creo que no es que sea un fallo, sino que hombre, lo de la novela, es decir, es que lo que da la sensación es que es un día sin fin y que las noches... Estoy de acuerdo, pero que aprovecha la situación, pero que además el hecho de que se rueden con los medios que había entonces de noche americana acentúa el propósito probablemente de Ran. Y además se ve que la película está rodada se acaba con el amanecer, como esas noches insomnes y febriles que no se acaban nunca, y cuando sale el sol se acaba. No, y la película se ve que es una película de poco presupuesto, de pocos días de rodaje, 24 días de rodaje. Es una película que no han podido hacer excesivas. No, pero es una película independiente, al margen del estudio, que luego la coge United Artists y la distribuye, y yo creo que ahí está su grandeza, porque esos planos que tú dices no se hubieran podido hacer así. No hubieras en montaje, cuando se va a Montana y ese plano se corta y pasa un plano corto, grande. Sin duda alguna. Esa manera de rodar, eso te permitía que cuando veían ellos proyección día a día, decían adelante, no tenían a nadie que te decía faltan más cortos, hay que cubrirse más en la puesta en escena, ¿no? Se resiente el ritmo. Claro, y entonces eso es lo que le da ese aire que precisamente lo hacemos en contra del Pentágono, en contra de la industria donde estamos metidos, y vamos a hacer una película personal. Película no fue un gran éxito, ¿eh? Si os acordáis, en España, bien de crítica, siendo una película que no tuvo problemas, espero, de censura, la película se estrenó con 3 o 4 años. Cine Capitol. Me parece que se estrenó en el año 60 o 61, y es del 57. Y le costó la posibilidad a tu amiga Sara Montiel de ser la protagonista absoluta de la siguiente película, que está escrito ya el guión también por la fábrica de Philip Jordan, que se llama Pasajero a Bali, una película de ambiente internacional con un buque que es en Mazatlán, México, que no se hizo como consecuencia del fracaso económico de esta película. Luego pasaron ya a la adaptación de God's Little Acre de que hablásemos del blanco y negro, ¿no? Es decir, porque la guerra es en blanco y negro. Ahora ya no. Pero en aquel momento la guerra era en blanco y negro, como eran en blanco y negro los documentales y los reportajes de la guerra. La lista de Schindler ha sido en blanco y negro. Yo creo que ha sido muy hábil Spielberg, porque como él decía, reflejar Auschwitz en color, quizás Roberto Benigni en plan de comedia, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que hay momentos en que uno está viendo un reportaje, ¿no? Y como los actores además están todos inmensos, todos. Esa cosa milagrosa del cine americano que dice, no, luego lo vemos de gángster, luego lo vemos de cura. Dice, pero ¿cuándo? Si este es soldado de toda la vida, ¿no? Es decir, a mí me parece que están todos maravillosos. Y Robert Ryan, que yo creo que ya le asoma la enfermedad. Después parece ser que se recuperó, ¿no? Pero lo veo, digamos, más estilizado y más esencial, con la cara menos cuadrada. Ese rictus amargo que siempre ha tenido en su vida, de hombre perdedor, ¿verdad? Que está también colosal es Robert Keith, ¿eh? Ese plano en que Aldo Rey le cuenta todo el rollo, que están los dos en cuadro, y él está absolutamente inexpresivo. Pero digno. Pero con una dignidad. Pero hay un momento que recuerda un poco a lo de Alec Guinness en el puente sobre el río Kwai. Sí. Hay un determinado momento que yo interpreto que tiene incapacidad para comunicarse, pero que mentalmente está ebulliendo por dentro, ¿no? Y además está absolutamente genial. La reacción del personaje del coronel cuando se desbloquea es ante el deber. Es decir, este personaje, que es un personaje absolutamente estático, cuando ya llega el momento en que hay que tomar un partido, tomar decisiones, parece que el deber hace algo en un gesto muy fordiano. Esta película tiene un aspecto... Esta es una película muy parecida a Misión de Audaces, otra película, por eso combatía yo lo del antibelicismo. Es antibélica, pero manotropo, es decir, reconoce la labor del profesional que está ahí, y es el momento en que saca las medallas. Que tiene su sentido posteriormente detrás. Es decir, el que no olvida en ningún momento que ahí se van a jugar mucho unos profesionales, que están en una guerra. Hay un momento antes que es cuando desconecta el contacto, es decir, que lo pone en marcha el otro, y él, en un inserto, entra a la mano del coronel, lo para, que es como una toma ya de postura y de decisión. No sé si, me imagino que estará en la novela, pero yo creo que para mí el corazón de la película, lo que acaba moviendo subterráneamente la película es la presencia callada y con estertores intentando hablar. Le voy a decir ahora, es mi plano favorito de Robert Keith. No lo digas, pero lo de Robert Keith está también dado porque cuando tú le ves disminuido, tú tienes la sensación, pero participativo. Tú tienes la sensación
de que es un tipo valiente y de que ha pasado algo muy grave, que es lo que le ha herido por dentro. Además se ve que es el jefe. Y te das cuenta de que el otro le tiene ese cariño y ese respeto, porque cuando el jefe al final por admiración profesional sale a morir y a luchar y va con aquel tipo, se siente uno como seguro. Dices, oye, yo tengo que ir a voy con este, porque va con el otro soldado y va de una manera como muy auténtica, muy de verdad, muy cálida, va junto con él. Es que si empleáramos un término de mi querido y admirado Hawks,